¿Cómo se llama usted? Alberto. Alberto, ¿y apellido? Otazú. O sea, ¿usted vive en qué pueblito? Atincoya. Antincoya. ¿Y usted habla quechua Sí, o aymara? quechua. Quechua. Ajá. Y está cuidando acá en Silastania, es un lugar maravilloso, está cuidando 50 alpacas. Sí, Pero lo hace todos los días. sí, así una semana, otra semana, otros, así. Ah, ya. Sí, turno, así. ¿Y conoce alguna historia acá de Silastani que le contaron sus abuelitos? Ah, sí. O sea, ¿me la puede contar? Ah, sí. Es que antes este lago no era así lago. Ah, no, ¿y qué era entonces? Era como un valle, digamos, era como, mejor ahora sí, una ciudad, sí. Una ciudad Ajá, estaba ahí. sí. Y dice que a un abuelito la han despreciado y ahí estaban haciendo una fiesta, un matrimonio, Allá. ahí en medio, En esa ciudad. ajá, en esa ciudad. Una fiesta, un matrimonio dice que estaban haciendo. Y después entró un abuelito, dice así, con mocos hasta acá abajo, diciendo, la han despreciado. Y después la han despreciado toda la gente, dice, botan ese viejo, ese mocoso, así dice que le han dicho. Y después a dos señoras nomás, las cocineras nomás dice que le han atendido a ese abuelito. Y después, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Váyanse los dos, dice que ha hecho, dice. Y de aquel cerro parece como sombrero allá arriba. ¿Ya? Por ahí ya dice que estaban yéndose los dos. Uno se ha mirado así para atrás y dice que aquí granizo rojo dice que estaba cayendo. Y Allá. se formó el lago. El lago. Ajá, Entonces abajo del lago tiene que estar la ciudad. ajá. Allá adentro dice que hay ahora un toro de oro y de plata. Ah, ya. Ajá. Y parece que la abuelita se transformó en una piedra. Sí, Dijeron. sí, se En transformó. esos cerros que está ahí, Ajá, lejos. sí. Muchas Entonces, gracias.